Vitruvio nos habla sobre el pavimento de cascotes, y sus instrucciones son las siguientes. Este se realizará antes del enlucido, ya que debe tener un cuidado mayor. Se comenzará nivelando el terreno o lugar de trabajo y sobre este se extenderá una capa de cascotes, que consiste en escombros sacados de otra construcción, además incluirá gravilla. Si se trabaja en entramados, el proceso cambiará, ya que no hay nada que lo sostenga. Por esto debemos fijarnos si las paredes se elevan hasta la parte superior. Si esto es así, deben ser disminuidas para así poder entarimar sobre ellas. Posteriormente se extenderá encima una capa de cascote del tamaño de un puño. Colocada la capa de cascote se extenderá otra capa de ripios. Si se trata de ripios recientes, de piedra o de ladrillo molido, se mezclará una parte de cal y 3 de ripios. Si se trata de ripios procedentes de ruinas o demoliciones, se mezclarán 5 partes de ripios con 2 de cal. Luego de esto se aplastará con mazos de madera hasta que quede todo nivelado. Esta capa debe llegar mínimo a las 9 pulgadas. Sobre esta capa se colocará otra capa de restos arcillosos y finalmente se dispondrá el pavimento en perfecta nivelación. Actualmente se siguen utilizando estas técnicas de Vitruvio, pero la diferencia está en la utilización de materiales. Por ejemplo, ya no se utilizan escombros, sino que podría utilizarse cementos, rocas o otros. El enlucido se refiere al revestimiento de yeso, estuco y cal para alisar paredes. Vitruvio nos dice que se logrará un buen enlucido si se maceran las mejores piedras de cal mucho tiempo antes de que se utilicen, con el fin de que si hubiera algunas piedras que no están suficientemente cocidas en el horno, queden bien cocidas. Esta técnica se ha mantenido hasta la actualidad, pero se incorporan nuevos materiales como el yeso. Capítulo 3. El enlucido. En este capítulo se nos explica los pasos a seguir para construir un techo abovedado, cómo se levanta cada una de las piezas de la estructura y cómo luego éstas se enlazan unas a otras para conformar toda la estructura del techo abovedado. También se explica cómo se debe hacer el mortero que se aplicará a la estructura y la cantidad de capas de yeso que debe llevar esta para que el enlucido quede prolijo y brillante, para que luego este pueda ser trabajado ya sea con color o dure muchos años. Capítulo 4. Los enlucidos en lugares húmedos. En este capítulo, a diferencia del 3, nos enseñan a trabajar los enlucidos en lugares húmedos. En los enlucidos, en este capítulo, al muro se le debe aplicar una capa de barro para la humedad, pero si esta es demasiado, se construye una pared delgada separada del primer enlucido a pocos centímetros para crear una especie de ventilación, y luego se le aplica a la última pared realizada una capa de polvo de barro y otra mano de enlucido. Vitruvio señala la pintura como una representación de lo que puede existir o ya existe, estaciones del año, el hombre y todo aquello que pueda ser imitado mediante el perfil que poseen. Imitar mármol, formas, plantas, inclusive intentar representar el relieve en columnas y frontis. Estas capas pictóricas imitaban objetos reales, lo que cambia con el tiempo. Se comienza a dejar de lado el realismo para entrar en el mundo de lo inexistente, lo que llamaban en su momento Vitruvio deformes monstruos, figuras decorativas abstractas y que salen de la realidad, por ejemplo, reemplazar la imagen de una columna por cañas estriadas. Todo esto no existe, no existirá ni puede existir, citando a Vitruvio. A Vitruvio no le gustaba esta nueva forma de pintar, él lo consideraba estúpido, decía que era un fraude. Muchas personas disfrutaban de este nuevo movimiento abstracto e innovador y mostraban el aprecio al nuevo arte, a la nueva visión, una manera de percibir lo que es realidad con cosas inexistentes. Aparturio de Alabanda pintó con destreza artística unas decoradas en un pequeño teatro que denominan Eclesiasterium, lugar de regulares proporciones para las asambleas. Pintó columnas, estatuas y centauros que soportaban el arquitrabe, techos con cúpulas, etc. Un matemático, Licinio, desaprobó el trabajo de Aparturio, señalando que los habitantes del lugar eran considerados ineptos por tener oradores pintados en el gimnasio y atletas en el foro. Aparturio fue incapaz de contestar y quitó estos decorados y los rectificó imitando la realidad. Vitruvio nos habla en el capítulo 6 sobre el mármol. Nos cuenta que no tiene las mismas propiedades ni la misma calidad en todos los lugares, y por esto debe ser tratado dependiendo de las características de donde se extraiga. También nos dice que la mayoría son sacados de canteras y que por esto se deben tratar con sumo cuidado.
En este capítulo Vitruvio nos habla sobre los colores naturales. Nos cuenta sobre el ocre, que es un mineral óxido de hierro de color amarillento. También sobre el almagre o tira roja, el paretonio blanco, el melino blanco y la greda verde. Además del oripimente, que al igual que el ocre, el oripimente es un mineral compuesto de arsénico. Y este se caracteriza por su intenso color amarillo. Y otro como la sandáraca, que es una gomorresina amarillenta. La gomorresina es un jugo lechoso que fluye de varias plantas y se solidifica en el aire. Los colores en ese tiempo eran todos sacados de la naturaleza porque no se tenían las herramientas para hacerlo de otra manera. En la actualidad los colores, la mayoría sintéticos, se producen a través de reacciones químicas. El minio y el azogue. El minio o bermellón se extrae de una gleba. Al extraerse suelta unas pequeñas gotas recogidas por los mineros, el azogue o mercurio. Cuando recogemos la gleba del laboratorio se seca en un horno porque es muy húmeda. El vapor se condensa y adquiere las propiedades del azogue. Vitruvio dice, la gravedad de su cuerpo no depende de su peso, sino de la entidad propia de cada material. Si colocamos el azogue en un recipiente con agua, este flota. El oro se hunde sobre el azogue, pero una piedra se queda sobre este. El uso del azogue se puede dorar plata y bronce. El minio, monóxido de plomo de color rojizo anaranjado, que diluido en aceite o ácido, se usa como pintura o preparación antioxidante. Aquí se nos explica su utilización, y esta consiste en que cuando la pared esté ya pintada y seca, con un pincel se extenderá una capa de cera púnica, derretida al fuego y combinada con una pequeña cantidad de aceite. Posteriormente, colocando unos carbones encendidos en una vasija de hierro, la aproximará a la pared y a la cera, que se irán recalentando. Poco a poco la cera se derretirá y la pared quedará perfectamente igualada. A continuación se restregará con trozos de cera y con trapos limpios. De esta forma, la capa de cera púnica impide que el resplandor de la luna y los rayos del sol absorban y alteren el color de las paredes pintadas. Por ahora, en la actualidad, el minio es mejor definido como un compuesto que se le agrega a las pinturas que serán posteriormente anticorrosivas. El color negro. Vitruvio señalaba que el color negro era práctico y necesario en las obras. Para hacer el color negro se construye una sala, se enluce cuidadosamente con mármol y se pule. Se coloca un pequeño hornillo, se pone rejillas en el hornillo, se recoge el hollín y parte de él se mezcla con goma y así crean tinteros para los libreros. El resto se mezcla con cola y se usa para enlucir las paredes. Capítulo 11. El azul y el amarillo. En este capítulo se habla sobre el método de obtención de estos dos colores. El azul se obtiene de una mezcla de la trituración de la sal de flor con arena, la que se revuelve con bronce de Chipre, el cual fue anteriormente limado. Luego se moldea y crea una masa, la cual es secada al sol, y luego posteriormente es secada en horno, obteniéndose el color azul. El color amarillo se consigue fundiendo en el horno mineral amarillo, que luego se apaga con vinagre y queda un color púrpura. La obtención de estos colores ya no es factible de esta manera, ya que ahora se realizan en fábricas obteniéndose mayores cantidades en menor tiempo, sin necesidad de todo este proceso para obtenerlos. Capítulo 12. El albayalde, el cadernillo y la sandaraca. Para el albayalde se pone sarmientos, ramas de árbol de vid, junto con vinagre, y se tapa con plancha de plomo, elementos los cuales son llevados al horno y luego de un tiempo se obtiene el color. Para el cadernillo es el mismo procedimiento, solamente que en vez de plancha de plomo se utiliza una plancha de cobre. Y para la sandaraca, el mismo color albayalde se deja calcinar en horno para luego obtener la sandaraca. Estas formas de obtener estos colores ya no son utilizadas, ya que por ejemplo el albayalde se ha descubierto que la utilización del plomo para la obtención del color es perjudicial para la salud, ya que puede producir cáncer. Capítulo 13. El color púrpura. Se obtiene por conchas marinas, las cuales se abren y botan un líquido, el cual es recogido y mezclado con la concha que es triturada. Dependiendo de la zona geográfica, el púrpura se vuelve más oscuro o más claro. Este método ya no es válido, ya que para obtener el color púrpura se necesitan muchas conchas. 1 gramo corresponde a alrededor de 9.000 conchas. Los colores artificiales.
Vitruvio señala que el color púrpura se puede obtener teñiendo greda con la secreción de las raíces de la rubia con tintes violetas. Es posible obtener colores a partir de las flores. El estuco, color ocreático, creado por Vitruvio, se hace a través de violetas en agua. Se hierven y luego se vierten sobre un mortero sin las flores y se añade greda. El color púrpura se puede obtener a través de arándanos con leche. Y el verde tintado se puede obtener de la críscola o mezclando azul con gualda. Y el color índigo podemos obtenerlo con greda solinonte más clastos.